La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy jueves 16 de noviembre, son las 6 de la tarde y damos inicio al programa Saludable Conciencia. Como podrán darse cuenta los que nos están viendo y los que no nos escuchan únicamente, el día de hoy el doctor Paulino no pudo estar presente con nosotros debido a que se fue de paseo a Chiapas. Está dando un curso en estos momentos precisamente sobre psicopatología forense. Y bueno, esto viene mucho de importancia porque el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la parte que tiene que ver con la criminología, ¿no? Y vamos a estar hablando un poco igual sobre lo que se conmemora el día de hoy, que es el Día del Criminólogo. Y bueno, más adelante también vamos a dar pie a hablar un poco sobre algunas características. Nos van a estar acompañando los chicos del Laboratorio de Sueño de la Facultad de Psicología y van a hablarnos sobre el placer y las bases neurobiológicas relacionadas con el mismo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al programa el día de hoy. Hoy nos acompaña una colaboradora de investigación, Anaeli, que trabaja con nosotros, igual con el doctor Paulino, en distintos proyectos relacionados con la investigación, emociones, violencia escolar, prevención de la violencia, entre otros. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Es su primer programa de Ana, ya la habíamos invitado antes y no había querido estar. Muy bien. Ana, a ver, cuéntanos un poco sobre el día el día de hoy, que es el 16 de noviembre, ¿qué se celebra? Hoy se celebra el Día del Criminólogo en México. Esta fecha fue establecida por el aniversario luctuoso del doctor, Alfonso Quirós Cuarón. Él es uno de es considerado el padre de la criminología en México, porque él fue, cabe mencionar que antes ya habían investigaciones sobre la criminología y todo esto, pero él fue el que ya fue estableciendo la criminología. Por eso se le considera el padre de la criminología. Bueno, estamos hablando de Alfonso Quirós, el padre de la criminología en México, ¿no es así? Sí, en México. Sí, porque igual hay que destacar que ya habían inicios de la criminología, principalmente en los países europeos. Y bueno, como Ana nos está aquí comentando, el día de hoy fue establecido para conmemorar el Día del Criminólogo gracias a las aportaciones que Quirós Cuarón hizo, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que vamos a ir de los inicios, ¿no? Todo en gran aportación debe ver sus raíces y debe verse la parte histórica que ha llevado al desarrollo del mismo. Entonces, ¿qué te parece, Ana, si comenzamos hablando de quiénes fueron los primeros pioneros en el área de la criminología como tal? Claro. Y un poquito más adelante también tal vez abordar la diferencia entre la criminología y la criminalística, que son dos ciencias muy diferentes, y también en ocasiones puede confundirse la psicología criminológica con la criminología. Creo que es muy importante hacer una diferencia entre estas dos ramas, entre estas dos ciencias, para que quede muy claro las funciones, el trabajo y qué realiza cada uno de estos profesionales. Sí, Ana, coméntanos. Claro, antes que nada quiero dejar en claro la definición de criminología, en la cual se deriva del latín criminis y del griego logos, que significa el tratado o estudio del crimen. Como bien dice, la criminología se define como la carrera encargada del estudio de cualquier tipo de conducta delictiva o criminal. Los profesionales son formados para establecer responsabilidades en hechos delictuosos, investigar el trasfondo del sucedido, identificar personas, además de ser un recurso de auxilio para jueces y abogados. Esto es muy importante. O sea, básicamente la criminología es una ciencia que auxilia al derecho, porque sirve mucho en los casos principalmente penales donde se quiere comprobar un hecho delictivo. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Sí, igual quiero mencionar dónde podría trabajar un criminólogo en México, ¿no? Las áreas podrían ser las procuradurías, secretarías de justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, comisiones de derechos humanos, entre otras entidades.
Que aquí tiene que ver mucho igual cómo su trabajo se hace en colaboración y en equipo con otros tipos de profesionales, como pueden ser los criminalistas o incluso también en ocasiones los psicólogos forenses cuando tienen que hacer una recreación de una escena del crimen. Sí. Pero precisamente ahorita que hacemos la mención, ¿por qué no hacemos esa distinción, Ana? Coméntanos, ¿cuál es la diferencia entre la criminalística y la criminología? Ahora, ya nos comentaste que la criminología es una ciencia que auxilia a la comprensión de un hecho delictivo. ¿Qué tú sabes de la criminalística? Pues más bien la criminalística está basada en ya tal cual por ejemplo, el arma podría ser las huellas, todo lo que combina, ¿cómo decirte? El espacio donde está el hecho ocurrido. Ok, muy bien. Lo que Ana nos está comentando aquí es que la criminalística lo que busca es conocer de qué manera se dio un crimen, ¿no es así? Y para eso se auxilian de diversas metodologías, como puede ser la toma de huellas digitales, la balística es otra de las áreas en las cuales igual se pueden apoyar, mucho que tiene que ver con esas famosas series estadounidenses que nos muestran, ¿no? Que sí, es Miami. Ajá, entre otras, ¿no? Que vemos cómo se desempeña el área criminalística. Y aquí la diferencia de la criminología es que en se busca estudiar el por qué una persona llegó a cometer un hecho delictivo. Claro, la conducta delictiva del victimario, perdón, por eso. Claro, entonces, bueno, Ana, coméntanos, ¿cuáles son los principales pioneros de la criminología y cuáles han sido sus principales aportaciones? Claro, uno de los primeros es César Lombroso. Este fue un italiano que durante su carrera publicó 25 libros de la ciencia biológica con la criminología. Él expone sanciones para determinado acto. Dice que hay sanciones para determinado acto, lo hace por un delincuente. Y el delito y forma de cometerlo, todo esto él ya lo va investigando más a fondo, ¿no? Dejó un impresionante legado, siendo quizá uno de los criminólogos más influyentes en las corrientes de buscar el origen del mal. Igual está Enrico Ferri, el cual fue un criminalístico y político italiano. Es el máximo representante italiano de la escuela positivista del derecho penal y está considerado como el creador de la criminología moderna. Él estudió en la escuela que fundó César Lombroso. Así fue. Su discípulo. Ajá, exacto. Igual se encuentra Rafael Garofalo, quien fue el que acuñó el término de la criminología ya establecido, porque ellos hablaban en general, pero Garofalo fue el que estableció el término de criminología. Sí, aquí es importante ver cómo, bueno, estos tres pioneros que estamos viendo de la criminología comienzan a hacer sus estudios antes de que, como bien mencionas, se acuñara el término o se definiera la criminología como una ciencia. Y bueno, dos de estos inician, bueno, en realidad aquí podemos ver una multidisciplinariedad, porque estos tres pioneros, sus estudios iniciales no son en derecho o en una ciencia forense como tal. El primero de ellos fue un sociólogo, ¿no? Sí. Que básicamente lo que él quería estudiar es cómo se daba este comportamiento con los reclusos, que en ese momento habían cometido hechos delictivos y que tenían mucho que ver con el trato, cómo se les daba. Incluso una de sus primeras aportaciones fue el estudio de los delincuentes que él se encontraba en la calle, porque no había recibido apoyo para hacer investigaciones más grandes dentro de las instituciones de reinserción. En ese momento eran los reclusorios. Y aquí también podemos ver cómo la rama de la antropología igual tiene mucha raíz en lo que es la criminología, porque de la criminología es donde surgen igual estas aportaciones en las cuales se busca comprender cuáles son las raíces del comportamiento delictivo. ¿No es así? Sí, así es, exactamente. Como tú decías, César Lombroso estaba estudiando el cráneo de un delincuente muy famoso y observó que tenía una serie de anomalías que le hacen pensar que el criminal lo es por ciertas deformidades craneales y por su similitud con ciertas especies animales. Él originalmente no buscaba una teoría genética, sino un criterio diferencial entre el enfermo mental y el delincuente. Que esto es muy importante, acabas de poner un tema importante. En un inicio, más que querer comprender por qué una persona
cometía un crimen, quería saberse si la persona que cometía un crimen estaba loca, en pocas palabras. O sea, si tenía algún tipo de trastorno o deformación genética, o anomalía tal vez en el cerebro, ¿no? Y se fueron dando cuenta que habían algunas características, pero en realidad no son todo. Hoy en día las investigaciones nos han demostrado que la cuestión genética es solo una parte de lo que nuestro comportamiento nos lleva a hacer, ¿no? Porque también hay cuestiones sociológicas y psicológicas que tienen mucho impacto en la conducta. Ajá, y como dices, al toparse con este descubrimiento, el principio a elaborar lo que él llamaría la antropología criminal, como comentabas. Sí, aquí podemos ver nuevamente, ¿no? El impacto de la antropología como una de las pioneras en el trabajo que al final se fue desarrollando y conformó lo que es la ciencia de la criminología. Sí, así es. Y bueno, al otro tenemos al que fue maestro en Derecho, que inició estudiando igual mucho lo que tiene que ver con las leyes que eran aplicadas a las personas que habían cometido algún tipo de delito, y con base en eso iba viendo y trabajando mucho en lo que es la impartición de justicia en la administración de la misma, porque había el pensamiento de que las personas que habían cometido algún tipo de delito podrían llegar a cambiar su comportamiento. Y la idea precisamente que ahorita muchas de las reformas en materia legal se están haciendo es precisamente eso, plantear mejores estrategias de reinserción social, y no solo de reinserción, sino también dentro de un reclusorio, estrategias que les permiten adquirir habilidades que eviten a posterior que se dé nuevamente una conducta delictiva. Sí. Así es, Pedro. Muy bien, Ana, ¿qué más nos puedes contar de estos? ¿Algún pionero que se nos esté escapando por ahí muy importante? Pues aquí te voy a comentar algo igual. Es que tiene su chafa, Ana, ahí. Tengo mi chafa, estoy nerviosa. Bueno, cabe aclarar igual que Ana fue invitada porque igual nos está ayudando a hacer un análisis que ahorita más adelante vamos a abordar sobre la historia, en este caso de la psicología jurídica en Yucatán, ¿no? Y bueno, parte de uno de los capítulos de ese libro que estamos trabajando junto con Ana y el doctor Paulino, analiza un poco el trasfondo de las aportaciones de la criminología y otras áreas afines al desarrollo de la psicología jurídica en Yucatán. Entonces, mucho de nuestro trabajo inicial fue el desarrollo y el análisis histórico de todas estas aportaciones de los criminólogos, sociólogos, antropólogos y otras áreas. Sí. Igual el 15 de abril de 1876 se puede considerar la fecha oficial del nacimiento de la criminología como ciencia, porque ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, en el cual Lombroso expone su teoría. Posteriormente sale una nueva edición del Hombre Delincuente que va a tener ahora el título de Hombre Delincuente en relación con la antropología. Ok, aquí estamos viendo igual cómo se matiza mucho el desarrollo de una nueva ciencia a partir de una publicación. Sí. Esto tiene mucho que ver con la investigación y con el desarrollo de metodologías que garanticen que la obtención de datos para poder dar una teoría o afirmar algo en relación a un concepto, o en este caso la conducta criminal, tiene que tener una base metodológica y una estructura científica confiable y válida. Sí. Y también vamos a ver más adelante cómo aquí en México hay una persona muy representativa que, como bien le decía Joana, no puedes decir que estás estudiando o que quieres o te gusta la criminología si no has leído o no has partido de ese libro de criminología que es Luis Rodríguez Manzanera, ¿no? Que es uno de los más grandes exponentes de la criminología en México. Sí. Y que, bueno, hasta ahorita sigue dando bastantes conferencias, cursos, asistiendo a congresos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, igual vamos a compartir ahorita un poco de algunas actividades que se están haciendo. Cuando iniciamos el programa les comentábamos que el doctor se encontraba de paseo ahí dando un curso. Bueno, él se encuentra ahorita en Tuxtla Gutiérrez, está en Chiapas, dando un curso de psicopatología forense en la Universidad INFA, que tiene
bueno, está afiliada, asociada a la Sociedad Mexicana de Criminología, que igual, bueno, aquí el doctor Paulino colabora, de hecho es el tesorero, y por toda su trayectoria y su capacitación en el área, lo invitan a dar este tipo de cursos. Entonces ahí se encuentra paseando y compartiendo un poco de sus conocimientos en esta área que tiene mucha relación, porque como comentaba Ana, uno de los principios, lo que se buscaba era saber si las personas que cometen algún tipo de delito tienen algún tipo de trastorno o algún tipo de anomalía anatómica o funcional en el cerebro, y que hay muchas investigaciones actuales que tratan de identificar, por ejemplo, la psicopatía, que está muy asociada con el delito, pero las investigaciones nos van diciendo que no todas las personas psicópatas delinquen. Entonces aquí van surgiendo muchas cosas que nos hacen preguntarnos qué es lo que realmente pasa con esas personas, ¿no? ¿Qué sucede? Y bueno, nada más les comparto la información. Es el Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste AC del estado de Chiapas, que están dando actualmente el curso de psicopatología forense el 16 y el 17 de noviembre. Y bueno, el doctor Paulino me pidió agradecer directamente a la presidenta de la Sociedad Mexicana de Criminología, la doctora Elia Quiteiro, que es la que está ayudando a la promoción precisamente de estos tipos de cursos de capacitación para la actualización profesional de los que se desempeñan mucho en esta área, que no son únicamente a los criminólogos, sino también a los psicólogos forenses, profesionales también en la rama del derecho, médicos u otros afines, que es importante que sepan cuáles son las actualizaciones de estas investigaciones nuevas y estos resultados que se han estado obteniendo para ir mejorando las estrategias de intervención y metodologías de búsqueda de información. Y bueno, igual vamos a compartir otro, que bueno, como estamos celebrando, también está dando el primer Congreso Internacional, Reflexiones Criminológicas y Psicológicas, una perspectiva interdisciplinaria, en la Universidad de Iztlahuaca, que igual se encuentra, si no me equivoco, en Chiapas. Entonces, como vemos aquí, como gracias a estas fechas se van dando nuevas actualizaciones en el área de la criminología. Este primer congreso se está dando, comenzó ayer, del 15, 16 y el día de mañana. Y bueno, en estas lo que están haciendo es impartir conferencias, mesas redondas, donde discuten profesionales, y también la presentación de libros nuevos en la área temática, y por igual la implementación de talleres para la capacitación profesional, que son estos dos igual congresos afiliados a la SOMECRIM, a la Sociedad Mexicana de Criminología, y que gracias a la gestión y la vinculación de distintas instituciones pueden llevarse este tipo de capacitaciones. Ana, ¿qué piensas? Pues eso es muy padre, porque no solo tenemos que quedarnos en donde estamos, claro, ¿no? Tenemos que salir y buscar más información, ponernos al día con las cosas, porque la peligrosidad se pone al día, los delincuentes se ponen al día, pero nosotros tenemos que ponernos al día, cambian las formas de pensar, las formas de actuar, todo esto. Entonces, igual hay cosas del cerebro que igual pueden cambiarse y nosotros no lo sabemos y no pensamos, ay, no, eso no tiene nada que ver. Claro que no. Entonces, sí es muy importante tener que informarnos, buscar nuevos recursos para poder saber y aprender más de estas esas cosas importantes. Claro, y que esto nos pone de relevancia el trabajo que los criminólogos realizan y la importancia igual de que se capaciten en la materia y bueno, todo el tiempo estén actualizándose profesionalmente, ¿no? Y bueno, esto no nos queda más que pues agradecerles a su trabajo y bueno, felicitarlos por su día hoy a los que se dedican a esta área. Y ahorita vamos a tener invitados más adelante a los chicos de laboratorio antes de que hablen de su tema, a ver qué nos pueden decir al respecto de este tema, ¿no crees, Ana? Claro. Bueno, entonces vamos a invitarles antes de terminar este pequeño capítulo del programa, que nos compartan sus opiniones o comentarios a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Saludable Conciencia, o en la página de la clínica Clijutey, Clínica en Justicia Terapéutica, donde pueden hacer sus comentarios o aportaciones. Sí, ¿verdad? Sí. Yo sí, ¿verdad? Tengo bien. Uy, bien mal. ¿Vas, Alberto? Está bien, más o menos. Ahí está, ¿Sí? Se puso bueno, ¿ves? Nada más te voy a decir, da un tip. Sí que lo estás leyendo, nada más trata de que tus ojos estén así, como que lo veas de periferia y no tan directo, pero sí está súper bien. ¿Qué va ahorita?
Pues vamos a hablar un poco, vamos a hablar ahorita de Rodríguez Manzanera, del libro, del capítulo donde pueden checar igual un poco aportaciones, y ya pasamos luego con... O sea, usamos esto que dijimos ahorita de que hay investigaciones en el área neuro, del área forense, para enlazarlo a él, y ya después pasamos a su tema. ¿Cómo? O sea, ¿qué me enlazo? Ajá, nada más de pretexto te puedo preguntar si tú conoces algunos estudios que se hayan hecho en el área. ¿De criminología? Ajá, ahí va a poner Capulino. Sí. Wow. Así parece el laboratorio de neurociencias o algo así. Me preguntas la diferencia, te pregunto. Ya, por eso te dije, dime, ¿qué sabes tú? Pero ya lo habías hecho. Sí, pero me lo pregunto, ahorita lo dije. ¿Tú estás en un estudio de crimen? Vale. ¿No puedo hablar algo? Por ejemplo, psicopatía, ¿es psicopatía? ¿No? Es que, si no, es que está en el tema de neuro, pero en otras cosas no es como que domina de... No, de O sea, la psicopatía que se ha utilizado más son los lóbulos frontales. Sí. ¿Qué es? Ah, Por mí, Claudia. ¿Qué dijo? Sentí que echaba verbo. Sí, yo sí, estoy pensando qué decir. ¿Y tú también dices Yo como que- sí. ¿En serio? Que seguimos al aire. ¿En serio? Eso me dicen. Oye, Que seguimos al aire. Que estamos al aire. Que estamos al aire. en Facebook le están diciendo. Venga, entonces te hablo, avísame para que... Sí, muy buenas tardes. Regresamos nuevamente con el programa de Saludable Conciencia, aquí en el segundo bloque. Como se dieron cuenta hace unos instantes, les spoileamos lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de Rodríguez Manzanera, vamos a abordar básicamente el surgimiento de lo que fue, o es más bien, la criminología en México. Hace rato estuvimos hablando con Ana un poco sobre cuáles fueron los pioneros, literal, de la criminología en su raíz europea. Y bueno, ahorita vamos a tratar un poco sobre cómo ha sido el desarrollo de la criminología en el estado de Yucatán y en México. Y bueno, posteriormente vamos a dar pie a que Alberto nos dé algunas opiniones que tenga al respecto y ya nos hable sobre su tema directamente. Y bueno, Ana, a ver, ¿quién es el máximo exponente de la criminología en México? En México es Alfonso Quirós Cuarón. Te comento que este es oficialmente el primer criminólogo de México, porque él fue el primero en obtener un título legal de criminología emitido por la UNAM. Es egresado como tal en 1939, después de haber realizado su examen profesional el 13 de noviembre del mismo año en la Facultad de Derecho. El título otorgado era el del perito en criminología, y la forma de obtenerlo era rigurosa, puesto que era necesario haber cursado un bachillerato en ciencias biológicas, 3 años de la carrera de medicina, cursar las siguientes materias que eran psiquiatría forense, medicina legal, estadística, sociología y derecho penal. Sí, aquí vamos viendo cómo, con toda la perspectiva de un inicio europea que se tenía, como ya vimos hace unos instantes, vamos a recapitular, la criminología en sus inicios es un compuesto de diferentes aportaciones de antropólogos, sociólogos y estudiantes del derecho que lleva a la creación de esta ciencia, ¿no? Y como aquí podemos ver, toda esta base biológica tiene mucho impacto en el estudio de la conducta criminal, aunque también se contempla la parte psicológica y sociológica, la parte biológica tiene mucho impacto. Entonces, parte de la formación profesional del que quisiera desempeñarse en esta área era muy desarrollada con esta. Bueno, hasta ahorita en la actualidad siguen muy ligadas. Como le comentaba a Ana y les decía, es un trabajo en equipo que tiene mucho que ver con la parte criminalística del por qué se cometió un delito, ¿no? Entonces van como de la mano estas dos carreras. Incluso aquí en Yucatán, las carreras o licenciaturas que se ofertan en la mayoría son licenciatura en criminalística y criminología, van de la mano. Son muy pocas que son únicamente criminología. Sí, exactamente. De hecho, datos de
de la parte del CGI, que es la institución que se encarga de hacer el registro de las instituciones educativas, hasta abril de este año 2017. habían 500, ¿cuántos exactamente? ¿Tenemos el dato? Sí. 536 estudiantes de licenciatura en criminología, de las 3 instituciones que están actualmente registradas con esa carrera. Y de esos, hasta el 2017 han egresado 108 criminólogos en Yucatán. En Yucatán, estoy Solo en hablando Yucatán. únicamente de Yucatán, y ya hay titulados 82 personas. Estamos hablando de que hay como unos 20 criminólogos que aún no tienen su título, están en trámite, que tal vez acabaron el año pasado. Aquí podemos ver cuántos se están formando en esta área y el impacto que ha estado teniendo, ¿no? Que bien discutíamos hoy, por ser el día del criminólogo, estamos hablando de este tema, ¿no? Y ahorita Ana nos acaba de hacer mención de Quirós Cuarón, que es el que se encarga de darle difusión y fundar como tal vez, el desarrollo de la criminología en México. Pero igual hay otro gran exponente que mencionábamos, que todo que ve criminología, ya sea como en alguna materia de un área afín, en el derecho o psicología, tiene que ver, y que es el libro de criminología de Luis Rodríguez Manzanera. Ana, háblanos de Claro, Luis como Rodríguez. comentas, Pedro, el doctor Rodríguez es considerado como el padre de la criminología en México. Aseguró que no hay relación directa con implementar nuevas leyes para que baje el índice delictivo del país, lo que es necesario para la seguridad nacional pública. Es que haya un orden, que uno de sus participantes sepa cuáles son sus límites y a qué atenerse, pero sobre todo trabajar en el área de la prevención, y en esto entra el trabajo de los especialistas en criminología. Oh, muy excelente, Ana, lo que tú acabas de comentar, porque básicamente lo que hace Luis Rodríguez Manzanera es recopilar toda esta información ya existente, hacer un análisis y una síntesis de esa información para poder implementar el desarrollo precisamente de esta nueva ciencia en México. Y que básicamente es muy útil en realidad porque ayuda a sintetizar mucha de la información de las investigaciones realizadas hasta ese momento. Y Sí. que ha tenido bastantes actualizaciones en su libro y tiene bastantes ediciones. Mucho, Pedro, y de hecho en las carreras de criminología, como tú comentabas, si no ves a Rodríguez Manzanera, es que no es buena la información, porque él ha recabado mucha información para México, la cual está fundamentada. Así es, y básicamente podemos apreciar mucho en el escrito de Manzanera precisamente todas esas aportaciones que hicieron Lombroso, Ferri, Garófalo, que son los pioneros y los padres universales de la criminología, ¿no? Y bueno, poco igual comentar, Ana, que parte de esta información que ahorita estamos viendo, las vamos a estar compartiendo en redes sociales para que ustedes puedan ver de manera más sintética igual la información. Y bueno, también aquí un poco de nuestra chafa el día de hoy que nos ayudó porque, como comentábamos, igual con los estudiantes, bueno, de nuestra área, que es la psicología jurídica, vemos algunas aportaciones de estas personas de la criminología, porque es el estudio del comportamiento criminal. Y bueno, el día de hoy estuvimos revisando precisamente todos estos antecedentes históricos en el capítulo 1 del Manual Práctico de Psicología Forense, donde podemos encontrar esta información breve de las aportaciones de Ferri, Lombroso, Garófalo, Manzanera, entre otros, que han hecho muchas aportaciones en el área del estudio criminal, y no solo del estudio criminal, no nos toca hablar hoy de eso, pero también del estudio de la víctima, porque no es solo quien comete una conducta delictiva, sino también qué sucede con la persona que fue víctima de un hecho delictivo. Así es. Y bueno, vamos a darle la palabra a Alberto. ¿Qué piensas de todo esto que escuchas, Alberto? ¿Es nuevo para ti? ¿Qué sabes? Pues sí, en parte sí es nuevo, o sea, no es un área en la que esté muy involucrado, pero es muy interesante también. En la parte de neuro, pues hay algunos estudios, ¿no? que he visto que, pues digo, se me hacen algo interesantes, ¿no? Que más o menos tienen que ver con el área esta de neurociencias. Uno de los cuales es, por ejemplo, en estudios post-mortem en ciertos delincuentes, ¿no? Sobre todo se puede ver cuando hacen cortes de su cerebro, por ejemplo, en criminales que son delictivos en serie, ¿no? Los asesinos seriales. en serie. Se puede ver que al menos la parte de la corteza prefrontal dorsolateral que está involucrada en la planeación se encuentra no solamente como que en perfecto funcionamiento, sino como un poquito más, ¿no? Más allá de un funcionamiento normal. Sin embargo, otras áreas del cerebro que controlan, por ejemplo, la conducta moral o de riesgo-recompensa, riesgo-beneficio, ¿no? De recompensa o control de impulsos se encuentran igual, como que en ese caso con menos densidad neuronal o menos desarrollo u otros
tipos de delincuentes igual tienen como que ciertas características, ¿no? Pero no, estos estudios se han hecho post-mortem, con cortes, ¿no? Del cerebro. En vida es muy complicado como que ya identificar o hacer ciertos estudios o ciertos análisis, por ejemplo, de moral. Eso es muy complicado, ¿no? Que Claro, puedas sí. identificar moralidad en un delincuente. Que igual otros estudios que tienen mucha relevancia en este campo, específicamente de la criminología, igual tienen que ver con la psicopatía. Sí. Y en esto se han estudiado mucho lo que tiene que ver con los lóbulos frontales y las funciones ejecutivas, Sí. que dicen que están desarrolladas. Sí, y esto igual tiene que ver, por ejemplo, en el caso de cuando van a sentenciar a un delincuente, ¿no? Si sales a un estudio neuropsicológico y en el estudio no te arroja, en la evaluación te arroja, por ejemplo, que tiene un bajo desarrollo en las funciones cognitivas de planeación, pero igual bajo en control de impulsos, pues es una persona que no planea lo que va a hacer, simplemente actúa por actuar, ¿no? A comparación de otro tipo de delincuente que, por ejemplo, tenga una alta capacidad de planeación, ¿no? Entonces, ¿quién es el cabecilla, por ejemplo, de un delito, ¿no? O sea, ¿quién es el que está moviendo en realidad el delito o cosas así? Claro, y aquí yo creo que podemos rescatar dos cosas para el morbo de la gente que nos está viendo, ¿no? Una es que la perspectiva de que hay asesinos que disfrutan lo que hacen, o sea, les da algún tipo de placer o excitación, hablando a nivel biológico, matar, ver sangre o algo, ¿no? Que esto lo relacionamos un poco con la psicopatía, o sea, algunos comportamientos, como bien mencionaba en el programa pasado el doctor, ¿no? Que si te gusta, por ejemplo, ver, no en el programa, en el curso, un curso que dio antes, mencionaba, si es una persona que le encanta ver sangre, le encanta cortar, que sea enfermero, porque al final, o cirujano, lo va a hacer, pero no está haciendo daño a nadie, ¿no? Sí. Pero es como un placer, una satisfacción que le genera, y la otra es lo opuesto, que hay personas con psicopatía o con algún tipo de trastorno o daño, pues principalmente cerebral, que les hace no tener algún tipo de emoción, o sea, que no experimentan nada, entonces que lo hacen por hacer y hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esos dos temas, del placer y de no tener culpa, o sea, no tener ningún tipo de sentimiento? Sí, claro, bueno, el placer pues está ligado, ¿no? Hay que investigar, hay que checar mucho y hay que poder como que deconstruir qué es el placer y qué es la felicidad, de qué es un buen vivir y todo esto, ¿no? El caso de que pues una persona que por tener placer de ver sangre no necesariamente tiene que estar haciendo algo malo, ¿no? Como comentas, puede ser enfermero, puede ser cirujano, ¿no? Y dirigir este placer a otra cosa que es algo pues bueno, ¿no? En el otro caso que mencionabas era el de no tener sentimientos. De no tener sentimientos, ¿no? Igual, pues no solamente no tener sentimientos, sino, por ejemplo, en el caso de la empatía, de percibir el dolor de la otra persona, ¿no? Que tú haces algo y ves que la otra persona está sufriendo por lo que tú estás haciendo. Esta percepción igual, en este caso, pues puede ser, pues, mala, ¿no? O sea, no puede darse cuenta que le está haciendo daño a otra persona. Pero ya hay estudios, ¿no? O sea, ya no se queda únicamente al aire de decir puedes o no puedes sentir, sino ya se han hecho estudios para identificar partes del cerebro asociadas a estos. Sí, más adelante que vamos a hablar acerca de la felicidad y el placer, pues vamos a tocar algunos de las partes, ¿no? De qué es en dónde se siente el placer, cómo se da el placer, ¿no? Y para qué sirve, y cómo es hacer una diferencia entre lo que viene siendo placer y felicidad. Ok, entonces tú lo que estás diciendo es que el placer no es igual a felicidad. No. Si abordamos un poquito más, entonces vamos a deconstruir lo que viene siendo felicidad, ¿no? Desde tiempos de los antiguos griegos han dividido, ¿no? La parte que es el hedonismo, la parte hedonista, que es la mera percepción del placer, y la parte de eudaimonia, que es no necesariamente placer, sin embargo, como que de una vida plena, una vida feliz. Ok, vamos por partes. El placer por el mero placer, de disfrutar el placer o sentir el placer. Sí. Explícanos, ¿a qué te refieres con eso? Ok, con sentir placer, bueno, el hedonismo es una corriente, bueno, de los epicuros, que es una escuela, ¿no? Es una escuela griega antigua, que lo que decía es que la felicidad o la parte que un bienestar en la persona es a través del placer. Ellos no lo dividen en varias, ¿no? O sea, hay un placer natural necesario como el de alimentarse, beber agua, ¿no? O un placer natural innecesario como, por ejemplo, artes, o un placer sexual más allá del de la reproducción, o placeres
innaturales e innecesarios, como por ejemplo la fama, ¿no? O Ok. en el mundo contemporáneo, pues se vería también como el consumismo igual, o sea, el consumismo es tener un placer Comprar. innecesario que pues en este momento está dando placer, ¿no? Pero pues igual es muy efímero. Entonces, para sintetizar, un placer natural, necesario, es, por ejemplo, que yo me coma un chocolate, una pizza, una torta de cochinita el cochinita. domingo Sí. y yo disfrute eso, ¿no? Sí, Que- ya más adelante en el siguiente spot, ¿no? Vamos a abordar, ¿no? Cómo se da esta búsqueda de la recompensa, ¿no? Que estás sintiendo la necesidad de algo para que una vez que lo tengas te recompensa. O sea, el cerebro tiene un mecanismo que te recompensa eso que estás haciendo y te va a dar una respuesta, pues, de placer, ¿no? A lo que estás teniendo. En el caso, pues, de las naturales, pues, ellos hacen esa división más bien como para ver qué es bueno o qué es malo, ¿no? En ese sentido, obviamente, pues es leer eso y estudiar sobre eso, pues nunca vas a acabar, ¿no? Pero pues a grandes rasgos, ¿no? O sea, qué es bueno y qué es malo. Claro, aquí vamos a acercarnos un poco con esta distinción que Alberto nos hace del placer y la felicidad En el igual. caso del hedonismo, ya en la eudaimonia es otro tipo de felicidad que lo llaman más bien como vida plena, ¿no? Como un bienestar subjetivo que no necesariamente tiene que estar relacionado con el placer. Hay personas, ¿no? Personajes contemporáneos, por ejemplo está Seligman, que es un psicólogo, ¿no? Que lo que promociona es esto de que no necesariamente tienes que tener placer para que lo que estés haciendo sea bueno o te dé bienestar, ¿no? Puedes tener una vida que no necesariamente te esté dando en puro placer, ¿no? Para hacer una vida plena, ¿no? Un ejemplo es de que estés caminando y ves que la persona de enfrente se le caen 500 pesos, ¿no? Entonces, tú lo puedes agarrar, te lo quedas y en ese momento te da un pequeño placer de que tienes el dinero, ¿no? O sea, te está recompensando, tú puedes cambiar ese dinero por lo que quieras, ¿no? Sin embargo, el darle a la persona ese dinero, pues... Puede no generar un placer mayor. Sí, o sea, aunque no necesariamente te está dando un placer tan fuerte como el haberte dado, ¿no? Pero el haber hecho algo bueno, pues eso es un bienestar, ¿no? Te da un cierto bienestar. Entonces ese es otro tipo de felicidad o de vida plena. Muchos critican este tipo de enfoque como poco científico porque pues es muy subjetivo, ¿no? Lo que se estudia en este caso. Pero pues así como todos no tratan de evaluar o pasar un proceso a través de la ciencia, también hay que identificar y pasar por un proceso a la ciencia, ¿no? O sea, si de verdad la ciencia como estudia las cosas, ¿no? Claro, y bueno, para los que nos están sintonizando apenas, no se vayan, quédense para el siguiente bloque donde vamos a concretizar estos dos conceptos que Alberto nos ha presentado y nos ha dejado con cara de what, porque pues nos habló de bastantes cosas que son muy interesantes. Recapitulamos, vuelvo a repetir, eudaimonia es un tipo de bienestar que relacionado con la felicidad y tenemos por la otra parte, el hedonismo, que tiene que ver con el placer inmediato. Entonces ahorita vamos a invitar en el siguiente pedazo del programa a Carla para que nos explique todo esto, que viene igual del Laboratorio de Sueño. Quédense aquí a través de Radio Yucatán FM, sintonizando el programa Saludable Conciencia. Recuerden nuestras redes sociales, el Facebook, igual pueden hacer sus comentarios a la página de la Clínica en Justicia Terapéutica. Saludable Conciencia, directo desde Mérida, Yucatán. Gracias a Radio Yucatán FM por el espacio que nos brinda para hacer esa transmisión. Hoy, 16 de noviembre, que seguimos aquí felicitando en cada espacio de este programa a los criminólogos por ser su día de hoy. Y bueno, aquí el doctor Paulino, como mencionamos, no se encuentra el día de hoy porque se encuentra impartiendo cursos precisamente a criminólogos y otros profesionales afines al área en psicopatología forense en el estado de Chiapas. Sin embargo, el día de hoy, pues aquí tenemos, como cada programa ya se hizo costumbre, que vengan los chicos del Laboratorio de Neurociencias a comentarnos cómo funciona el cerebro, con algunas cuestiones de la vida cotidiana para todos ustedes, ¿no? Y el día de hoy estamos abordando el tema del placer, y hace unos instantes Alberto nos comentaba que hay una diferencia entre el placer inmediato y el placer a largo plazo, que tiene mucho que ver igual con la felicidad, y por ahí vamos a hablar un poco sobre lo que es el bienestar pleno. A ver, Alberto. Bueno, entonces como en el bloque anterior estamos hablando acerca de la felicidad y cómo se desglosa, ¿no? La parte de felicidad con el placer y con la parte del buen vivir o del bien vivir, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a abordar un poco de la parte de neurociencias en lo que viene siendo el placer, ¿no?
bueno, el placer como tal se puede dar por muchas cosas, ¿no? Es tanto la búsqueda de la recompensa como la recompensa por sí misma. Y bueno, hay varias estructuras del cerebro y el funcionamiento del cerebro con varios neurotransmisores diferentes que están involucradas en esta parte del placer. Carla, ¿nos Sí. puedes comentar un poco de esto? Sí, todo este proceso sucede en un circuito llamado mesocorticolímbico que habla de las partes Más despacio, más despacio. centrales del cerebro. Meso. Vamos a definir qué es eso del mesocorticolímbico. Sí, porque es- Meso quiere decir que la parte central, de en medio del cerebro, Del ¿no? cerebro. Tenemos una imagen. Córtico, ahí está. Es la Meso corteza. es la parte central del cerebro, que está el cerebro como una bolita, ¿no? Una bolita aquí, y la parte del centro es una estructura del cerebro, que es la medial, o sea, la parte del centro, ¿no? Córtico se refiere a lo que A viene lo que siendo es toda la corteza, que es la parte de afuera, es la sustancia gris, por así decirlo, ¿no? Del cerebro, donde se encuentran todos los cuerpos de las neuronas. Y límbico, que es igual la parte interior del cerebro, que se encuentra más o menos arriba del cuerpo calloso, que es una estructura que une los dos cerebros, ¿no? Que igual se encuentra arriba de la parte medial, o sea, del meso, y antes de la parte cortical, ¿no? Aquí tenemos entonces 3 estructuras importantes para recordar, por lo que nos van a estar hablando Alberto y Carla, que es la parte de la corteza, que tiene que ver con la parte periférica de la cabeza, más apegada a la frente, a las partes cercanas de la oreja, Del toda esa cráneo, sí, es cuestión. la parte más cercana al cráneo. Exactamente. Y después tenemos la parte de... Bueno, puede ser la parte límbica, que igual ok. es parte de la corteza, pero un poco más en el centro del cerebro, ok. antes de entrar al Está cerebro protegida medio. por la corteza, ¿no? Sí. Y Y el la- cerebro medio, que ya está en el centro, Ok. y allá hay diferentes núcleos, ¿no? Varios núcleos que son concentraciones de neuronas especializadas en ciertas cosas, ¿no? En ciertas Excelente, bueno, ya tenemos... Y es muy bien. que es importante recalcar que no es como que una parte se relaciona con el placer o una parte del cerebro es la única que se relaciona. No, el cerebro siempre trabaja en conjunto. Entonces, cuando hablamos del placer, hablamos de muchas partes del cerebro funcionando, claro, unas más que otras, pero es toda esta parte como la que ya mencionamos, estas partes, ¿no? ¿Qué estudios, qué tipos de placer se han estudiado actualmente y qué partes del cerebro se han visto que se activen? Bueno, mira, por ejemplo, han habido unos estudios sobre, ya sabes, las ratitas, ¿no? Ah, ok. A las ratitas se les da se les estimula, se les genera placer, ¿no? Sí, se les hace un pequeño cortecito en su cabeza y se le introduce un electrodo en ciertos Pobres núcleos ratitas. especiales. Sí, pero pues nos ha servido mucho, ¿no? Esa investigación para conocer cómo funciona y pues para muchas otras cosas, ¿no? ¿Y en seres humanos se han hecho este tipo de estudios? ¿Cómo se realizan este También, tipo de sí, estudios? sobre todo cuando se hace, por ejemplo, algún paciente que se le tiene que hacer una cirugía, pues igual se utiliza ese momento para poder hacer algo, ¿no? En un paciente en vivo. Pero bueno, regresando a la parte de las ratitas, bueno, se le Sí. colocó esos electrodos y bueno, ahorita les voy a comentar, Carla, un poco más acerca de cómo se desarrolla, ¿no? Pero el caso es que le ponen ese electrodo en un cierto núcleo del cerebro y está en una jaula, en una caja. Entonces, al momento de que aprieta una palanquita que está en esa jaula, se le da el estímulo en esa parte del cerebro. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Algo muy interesante. ¿Qué Sí. ocurre? Bueno, que te suspenso, ¿no? Sí, ocurre que se estimulan varias partes del cerebro y que generamos neurotransmisores que nos hacen sentir placer. Pero, por ejemplo, uno de los neurotransmisores que generan, pues es la serotonina, la dopamina, pero cada una se encarga de cuestiones o momentos diferentes. La dopamina va a ser la que nos motive a ir en busca del placer. Por ejemplo, en este caso, las ratitas apretaban el botón y pues les estimulaba. Pero luego las cambiaron y las pusieron en otra jaulita y para llegar al botoncito pasaban por una Rejilla, ¿no? rejilla que daba choques eléctricos. O sea, ok. Entonces, aunque tenían que pasar por ahí, aunque les daban descargas, iban porque buscaban el placer. Ahora que mencionas esto, me viene a la mente algo curioso y muy importante, ¿no? Como que tiene que ver un poco con las adicciones a las drogas y ciertas sustancias, que es como para ejemplificar de manera más sencilla, olvidando las ratitas y todas las partes complicadas del cerebro, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? El placer que el consumir ciertas sustancias genera, y a pesar de luego que tienes la resaca cada fin de semana, ahí vuelves, ¿cierto? Ya con los amigos cada fin, ¿no? De hecho, Eso por ejemplo, los opiáceos, ¿no? O sea, por ejemplo, la cocaína, que estimula justamente estas zonas de la recompensa, por eso son muy adictivas.
o la heroína, por ejemplo, igual. Ah, bueno, tengo la suerte de que a mí lo que me estimula es la pizza y el chocolate, ¿verdad? Nada tan dañino, o sí. Pues igual, pues depende según la eudaimonia y vamos a ver Sí. otras cosas acerca de lo que viene siendo el placer y sentir placer para estar bien. Cuéntanos, a ver, ¿qué más? Bueno, o sea, la búsqueda de recompensa es donde está más como que relacionada a la dopamina. La dopamina es la que nos va a decir, oye, cómete ese chocolatito, cómetelo, ya sabes, te va a gustar mucho, lo vas a saborear. Y cuando te lo comes, lo que funciona en ese momento es la serotonina. Empiezas a liberar serotonina y oxitocina, endorfinas que te ayudan a esa sensación de como de euforia, ¿no? Como la felicidad a la que llamamos prácticamente, ¿no? Que aquí hay que aclarar igual que la serotonina, la endorfina, Son ¿y cuál otro mencionaste? Epinefrina. Bueno, Son todos derivados- estos... Son derivados de la dopamina. Exacto, ándale, la dopamina son neurotransmisores naturales que tenemos y que de manera natural el cuerpo segrega, ¿no es así? Exactamente. Y dependiendo de lo que nos estimule, vamos a segregar en mayor o menor cantidad uno de esos neurotransmisores, ¿es cierto? Sí. Okay. Acá, claro que pues estos estudios, por más avanzados que parezcan, pues aún así nos queda un montón de camino para poder ser muy claros y específicos acerca de cómo algo te está... Que igual hay otro, ¿no? Que hay estudios que se relacionan mucho con la oxitocina, que le dicen que es el neurotransmisor de la felicidad o del amor, algo así. Sí, en parte sí. Es uno de los neurotransmisores involucrados en todo ese circuito que mencionaba. Bueno, hay ciertos núcleos, ¿no? que forman parte de esta respuesta de placer, ¿no? Está el núcleo accumbens, otros núcleos en el centro. Del cerebro, ¿no? Ciertas sustancias, o sea, ciertos núcleos que liberan ciertas sustancias como la dopamina, ¿no? Como el tegmentum ventral y la parte de la sustancia nigra, que son zonas que liberan dopamina en específico. Que todos estos están relacionados con el placer inmediato, como por ejemplo Sí, el disfrutar del chocolate. Estamos hablando del placer inmediato. del placer hedonista. Si ya nos metemos a la parte de eudaimonia, ahí empieza la parte complicada, como les mencionaba antes, esta parte, este estudio, ¿no? Como los que decía Seligman, que están tachados de que no son poco científicos, ¿no? Pero más de que sean poco científicos es que, pues, la tecnología hasta ahorita no nos permite hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? No podemos evaluar qué es lo que está pensando una persona en estos momentos. Okay. Sin embargo, pues, la ciencia va avanzando poco a poco, ¿no? Sí, y aquí nomás para recapitular, Martin Seligman, que es uno de los pioneros en el estudio de la felicidad humana, ¿no? Sí, y de la psicología positiva. Ándale, y la psicología positiva, que es una rama que igual está en nuestra facultad de psicología, va con bastante ahí con el doctor en estos estudios. Entonces, en esa parte, pues, está involucrada más bien en la parte de la moralidad, ¿no? La moralidad en el cerebro, más que de la recompensa y del placer, ¿no? Cuando tú haces un acto que para ti es moralmente bueno, más bien que sabes que es moralmente bueno, ¿no? Aunque no te esté dando placer, en ese momento aún así te está dando felicidad, o sea, te puede dar felicidad, te puede dar una buena vida. O sea, como por ejemplo cuando tenemos la dieta y queremos comernos el chocolate y sabemos que si no lo hacemos está una recompensa a largo plazo que nos va a sentir mejor, ¿no? Y es que eso es lo que nos diferencia de los animalitos, ¿no? O sea, las ratitas podrían seguir ahí, placer, 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 pero nosotros como tenemos esta que dijimos, no, pues yo sé que va a haber un razonamiento, algo mejor, pues podemos este tipo de felicidad. O no tomar la Coca-Cola, por ejemplo. Claro, que todo eso es muy difícil, pero tenemos esta capacidad de poder sobrellevarnos a estos estímulos, entonces, ¿no? Hacer estudios en esto, pues ahorita se necesita mucha investigación, ¿no? Y es lo que se está abordando ahorita. Hay varias técnicas diferentes de electroencefalografía, análisis de las frecuencias del cerebro, tomografías, otras que ya nos están ayudando, nos dan un empujoncito más acerca de estos estudios. Que creo que podríamos luego invitar tengo entendido que hay un centro de la felicidad y el bienestar en la Facultad de Psicología y vamos a buscar invitarlos que nos vengan a hablar sobre ellos, qué estudios han hecho y ver si los podemos invitar junto con ustedes para que combinemos estas dos cosas. Y combinar algo exactamente. Y hablemos, bueno, más adelante en otros programas porque el tiempo ahora ya se nos fue volando y bueno, vamos a terminar agradeciendo a Alberto y a Carla por haber venido nuevamente. Esperamos que nos puedan seguir acompañando. Gracias. Recordamos, eudaimonia,
que es el bienestar pleno o la felicidad a largo plazo, y el hedonismo, que es el placer inmediato. Y bueno, nos despedimos en el programa del día de hoy, felicitando y agradeciendo a todos los criminólogos que día a día se esfuerzan y se desarrollan y actualizan profesionalmente en el campo de la criminología. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, en el Facebook, Saludable Conciencia, o la Clínica Clijutey, desde Mérida, Yucatán, agradeciendo igual a Fátima, que está tras bambalinas, viendo todo el programa y el equipo técnico, y a Radio Yucatán FM por el espacio que nos brinda. Tengan bonita tarde. Gracias. Gracias. De laboratorios.